El senador Lindsey Graham vuela a la zona de combate, se reúne con Zelensky, anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y literalmente al día siguiente su corazón se detiene, sin ningún detalle sobre la causa. No nos dicen de qué murió exactamente el senador, lo cual en general también provoca un interés morboso. La muerte de Graham objetivamente beneficia tanto a los oponentes de Ucrania como, según dicen esas mismas voces del Partido Demócrata, que pierde a uno de los republicanos más incómodos, capaz de negociar por encima de las divisiones partidistas, sus ciudadanos. El último gran halcón en el Capitolio. En un año y medio, Graham pasó de ser el crítico más feroz de Zelensky a, probablemente, su defensor más firme e influyente en el Senado. Las opiniones de Graham eran abiertamente belicosas. Durante años habló sobre la necesidad de bombardear, vencer y usar la fuerza. Irán, Rusia, cualquier enemigo de Estados Unidos. ¿Qué clase de figura es él? ¿Qué significa su partida para Ucrania, para Estados Unidos, para el Partido Republicano? ¿Qué significa su partida para Trump al final de cuentas? Vamos a analizar todo esto. La noche del 11 de junio en Washington dejó de latir el corazón de una persona que conocía todo Estados Unidos. Toda América, Andy Graham. Bueno, joven todavía, a los 71 años para los estándares de hoy eso es realmente joven. Murió un día después de regresar de Kiev, ciudad a la que ya había volado creo por 10ª vez desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Y aquí en las redes sociales y en los canales de Telegram ya se levantó una ola. Conversaciones, 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 personas propensas a ese tipo de pensamiento conspirativo. Dicen que es una coincidencia demasiado conveniente, una comparación demasiado oportuna. Y si es una coincidencia o no, en realidad, señores, eso lo deciden ustedes. No existen confirmaciones oficiales ni versiones, y más adelante en este video solo hablaré de hechos, así que por favor, saquen sus propias conclusiones, como se dice. Y el hecho es que el camino de esta persona en sí mismo, es decir, la historia es totalmente de película, como se dice, especialmente si lo recordamos, recordando que hace apenas un año y medio, después de la fallida visita de Zelensky a la Casa Blanca, el senador era el mayor crítico del presidente de Ucrania. Y luego de repente, como dicen, dio un giro de 180 grados. La declaración oficial de la oficina de Graham fue escueta. Una enfermedad repentina y fulminante. Enfermedad. Según NBC, los servicios de emergencia llegaron tras una llamada por un ataque al corazón. Cuando digo servicios de emergencia me refiero a ambulancia, no a urgencias. No sé exactamente quién fue el que acudió. Supongo que en el Senado tienen su propio servicio, ¿verdad? No hay más detalles y por lo visto no lo sabrá. La familia, según nos dijeron, pidió que se respete su derecho a la privacidad. ¿Qué significa que la familia pidió que se respete el derecho a la privacidad? Nunca en mi vida he visto algo así respecto a una persona de la talla de Lindsey Graham. Contar de qué murió es una muestra de respeto, o no decirlo es respetar su vida privada. De inmediato te viene a la cabeza la idea de que tal vez murió de sida o de alguna enfermedad venérea, como la sífilis. Pero al parecer no había ningún indicio de eso. O estamos hablando de que hay sospechas de que lo envenenaron. En cualquier caso, una persona que pasó décadas en el Congreso y luego en el Senado, que fue absolutamente pública, desde mi punto de vista, no tiene derecho a ninguna vida privada en ese sentido. Bueno, está bien, sigamos viendo. Por supuesto que tiene derecho, pero no en lo que respecta a la causa de la muerte. La historia de la evolución política del GRM respecto a Ucrania. La trama, por sí sola, como ya dije, es digna de una película aparte. En febrero de 1925, después de la catastrófica reunión de Zelensky con Trump en la oficina oval, esa misma que dio la vuelta al mundo con imágenes de reproches mutuos, llamémoslo así, sí, fue precisamente GRM quien resultó ser uno de los críticos más duros del presidente ucraniano. Él dudaba públicamente, ¿se puede volver a tratar con esta persona? Me refiero a Zelensky. Ha pasado un año y medio.
y para julio de 1926 GRM se había convertido en uno de los partidarios más convencidos, al parecer, y activos, bueno, convencidos, no sé, pero al menos activos de Ucrania en el Partido Republicano. Él voló a Ucrania, estuvo allí, recuerdo las fotos, en los campos de entrenamiento de tanques, visitó una fábrica de drones, con Skyfall creo, ¿verdad? Personalmente elaboró con la Casa Blanca la fórmula de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Sí, así fue. Antes de volar a Ucrania, esa fue su última aparición pública antes de su muerte. Anunció que un grupo de senadores, bipartidista además, llegó a un acuerdo con la administración sobre un nuevo paquete de sanciones. Y de hecho incluso dijo estas palabras: tenemos una fórmula para terminar esta guerra. Es decir, como diciendo, son unas sanciones tan fuertes que, bueno, así de contundentes. Directo, sí o no tanto. ¿Qué exactamente cambió su posición en este año y medio? Bueno, no tengo respuesta, tal vez alguien lo sepa, pero yo no lo he leído ni lo he visto en ningún lado. Cualquier explicación sigue siendo una interpretación, no un hecho confirmado. Pero la trayectoria habla por sí sola, de un crítico duro a ser el principal cabildero de los intereses ucranianos en el Congreso, a pesar de que siguió siendo leal a Trump hasta el final. Y con Trump interactuaba bien, tenían, como decirlo, bueno, no sé, relaciones amistosas o casi amistosas. En general todo es increíblemente extraño. No es que tenga alguna idea al respecto, simplemente es extraño, eso es todo. Las opiniones de Graham eran, bueno, francamente bastante belicosas, sí, así lo recuerdo desde siempre. Por cierto, por eso mismo una parte de los votantes lo quería, porque nunca ocultaba sus convicciones, no adaptaba su retórica a la situación actual. Él, pues, siempre iba al frente, diciendo que había que bombardear. Pero ahí es donde radica la paradoja de Graham. Él es un halcón despiadado, pero al mismo tiempo era una de las personas más respetadas en el Senado entre, como se dice, el bando opuesto, entre los demócratas. La razón en realidad es simple. Veían en él a una persona que actuaba por convicciones y no por disciplina partidista. Bueno, claro que en algún momento hizo algo ahí y demás, sí, pero en general él actuaba según sus propias convicciones. Con él se podía hablar por teléfono, llegar a un acuerdo, encontrar un compromiso, compromisos. Por lo general, cumplía su palabra tanto que sus colegas, por así decirlo, ya lo presionaban. Precisamente por eso, durante las décadas de su carrera en el Senado, tiene en su haber decenas de proyectos de ley redactados junto con senadores demócratas. El símbolo de esta capacidad de reunir a personas de diferentes bandos es la famosa amistad de los tres mosqueteros, es decir, John McCain, Joe Lieberman y el propio Graham. Uno es republicano, el otro demócrata, después Lieberman fue independiente y de nuevo republicano. Pero en cuestiones de política exterior actuaban, no sé, como un solo, prácticamente un solo equipo. Viajaban juntos a zonas de conflicto, juntos abogaban por una línea dura contra los regímenes autoritarios. Aquí hay un episodio histórico que vale la pena recordar. Cuando McCain se postuló para presidente en 2008, el Partido Republicano consideró la opción de elegir precisamente a Lieberman, un demócrata, como vicepresidente. Creo que no recuerdo en los últimos 100 años a alguien que haya roto completamente con su partido por apoyar la guerra en Irak. Si eso hubiera pasado y McCain hubiera ganado, entonces el trío McCain, Lieberman y Graham bien podría haber estado al frente de la política exterior estadounidense durante años. Probablemente Graham habría sido secretario de Estado, como me lo imagino, pero la historia resultó diferente. Al final McCain eligió una candidata inesperada, fue Sarah Palin. Sangre nueva ahí. Y aún así perdió las elecciones contra Obama. Sí, perdió. Pero el simple hecho de que se considerara un tándem bipartidista muestra lo atípico que era este grupo de personas para la América polarizada de hoy. Ahora, otro punto muy importante, el escaño en el Senado. ¿Por qué el escaño en el Senado tiene un significado especial ahora? Murió el senador. La muerte de Graham no es solo la pérdida de una persona, es un cambio concreto en el equilibrio de poder. Antes de su muerte, el Partido Republicano tenía 53 escaños en el Senado contra 45 de los demócratas y dos independientes que en realidad votan con los demócratas. O sea, bueno, sería 53 contra 47, ¿verdad? Ahora es 52 contra 47. Cada escaño en el Senado actual tiene importancia, porque con una diferencia tan estrecha,
entre los diferentes, entre los dos, por así decirlo. Bueno, no importa que haya dos independientes, sí entre los dos partidos. Y el destino de los proyectos de ley muy a menudo depende literalmente de uno o dos votos. Según las leyes del estado donde vivía y por el que fue elegido, Carolina del Sur, el gobernador nombra a un reemplazo temporal hasta las elecciones y él es republicano. Henry McMaster, quien en su momento fue copresidente de la campaña electoral de Graham, y no se postula para un nuevo mandato como gobernador. La situación se complica porque Graham ya fue anunciado como el candidato oficial de los republicanos. Sí, en noviembre habrá elecciones contra la demócrata Annie Andrews. Ahora el partido tendrá que organizar unas primarias especiales de manera apresurada. El periodo de inscripción podría abrirse, bueno, ya el 25 o el 21 de julio. Según yo, ellos anunciaron que el 21 lo van a abrir de emergencia. Entonces, la votación especial en sí se llevará a cabo más o menos por ahí del 10-11 de agosto. El ganador de las primarias irá a las elecciones de noviembre, en lugar de Graham. Para los republicanos esto es una prueba de estrés seria. Así es Carolina del Sur, en un estado rojo. Ahí Trump obtuvo 58 votos y en teoría cualquier republicano debería ganar. Bueno, como quien dice, casi automático. Pero casi automático no es lo mismo que garantizado. Especialmente cuando hay que promocionar a un nuevo candidato en cuestión de semanas, a quien los votantes aún no conocen como una persona que realmente representa sus intereses. Y no solo un apellido en la boleta, eso significa una movilización urgente, dinero para publicidad, reconocimiento, disciplina partidista. Todo lo que el senador en funciones ya ha construido durante años, pero el nuevo candidato no tiene nada de eso, literalmente. Entre los nombres que se discuten para el nombramiento temporal y las primarias, ya se mencionan los de la vicegobernadora Pamela Abbott y el congresista Joe Wilson. Él es el republicano más antiguo del estado y su hijo, Alan Allen Wilson, por cierto, actualmente está postulándose para gobernador del estado. La salida de Graham no es solo la pérdida de un voto a favor de la ayuda a Ucrania, sino la pérdida de un tipo político poco común. Una persona capaz de seguir siendo un halcón convencido y al mismo tiempo tender puentes a través de las barricadas partidistas. En una época en la que el compromiso en Washington se ha vuelto casi una mala palabra, esperábamos que todos ellos se comportaran así, es decir, que intentaran encontrar un compromiso, pero no fue así. Compromiso, de ninguna manera. En cuanto tienes un compromiso, deja de serlo porque implica hablar con tu colega. No dan dinero para las elecciones. En esta época, entonces, esta crema. Graham fue, en mi opinión, una de las figuras que no permitieron que el Congreso se convirtiera en dos bandos irreconciliables. Pero el sistema político de Estados Unidos está diseñado de tal manera que incluso la pérdida más grave no crea un vacío. Por mucho tiempo, al menos, el mecanismo de sustitución ya está en marcha. El gobernador actúa, el Partido Demócrata entonces se moviliza para luchar contra quien sea y en consecuencia el Partido Republicano luchará por quien ellos postulen. El votante de Carolina del Sur en unas semanas tendrá el derecho de elegir a quien propongan para representar mejor sus intereses en el Senado. Las instituciones funcionan. Y eso quizás es el mejor legado que puede dejar una persona que toda su vida toda su vida creyó en el poder de la democracia estadounidense o una república con gobierno democrático, no lo que se llama, digamos, democracia al estilo griego, sí. Y son capaces de proteger la libertad. Y tanto en su propio país como lejos de sus fronteras, aunque normalmente quería protegerla volando y bombardeando. Eso es. Por cierto, incluso en Kiev, al que siguió apoyando hasta el último día de su vida. Damas y caballeros, con esto concluimos nuestra edición especial. Y hasta la próxima.